El presente proceso investigativo se desarrolla en la Institución Educativa Eugenio Pacelli de la ciudad de Manizales, con el grado segundo compuesto por 15 estudiantes que se encuentran entre los 7 y 11 años. Está ubicado en la comuna universitaria, sector de Fátima Kennedy, calle 63A con carrera 36 y la sección C de dicha institución ubicada en el sector del barrio Camilo Torres. El modelo pedagógico de la Institución Educativa Eugenio Pacelli se enfoca hacia el desarrollo humano, el cual se fundamenta en una corriente filosófica que considera al individuo estudiante como el centro del proceso de formación y enfatiza el desarrollo de habilidades y destrezas motoras. Los contenidos corresponden a las necesidades de cada etapa de desarrollo y conducen a la búsqueda de valores. Las actividades son medios para contribuir al desarrollo humano. Además, se asume la condición humana desde el individuo, sociedad y especie para lograr lo humano, en una búsqueda permanente de la equidad e igualdad de oportunidades para todos, para la humanización de la educación. En cuanto a la misión, es una institución educativa de carácter oficial dedicada a la formación de personas en competencias axiológicas, consagrada a la educación de niños y jóvenes en su diversidad, que consolida su labor en la construcción de proyectos de vida fundamentados en las dimensiones del desarrollo humano y en las áreas de profundización de inglés, electrónica y mercadeo, siendo gestores de una sana convivencia, lo que permite que cada uno de los integrantes de la institución forje su propio desarrollo. Nos proyectamos hacia el futuro con un modelo pedagógico que en su praxis posibilite a los niños y niñas dentro de su diversidad ser competentes en el contexto global y local. Además, cumple su labor social desde el ser, el saber y el hacer. En el proceso investigativo se realizó una observación a las prácticas evaluativas de los docentes, lo cual permitió identificar aciertos y aspectos por mejorar en el campo de la evaluación. A partir de ello se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿qué estrategias de evaluación se deben implementar para propiciar aprendizajes significativos de los estudiantes del grado segundo en el área del lenguaje en la Institución Educativa Eugenio Pacelli de la ciudad de Manizales? Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se caracterizó que en la Institución Educativa Eugenio Pacelli, sección C, el grado segundo cuenta con 15 alumnos, de los cuales 10 son hombres y 5 son mujeres, ubicados el 40% en estrato 1 y el 60% en estrato 2. De estos estudiantes, el 7% pertenecen a familias extensas, que son hogares conformados por varias generaciones. El 13% pertenece a familias nucleares, modelo de familia formado por padres e hijos biológicos o adoptados. El 33% a familias monoparentales, hogares formados por padre o madre con hijos menores de 18 años. Estos pueden ser madres solteras, separadas o viudas. El 7% a familias reconstruidas o reorganizadas de parejas que se casan por segundas nupcias y ya tienen hijos de relaciones anteriores. Por último, el 40% de los estudiantes pertenecen a familias por cohabitación, parejas sin vínculos matrimoniales o uniones de hecho. Cuando se le interrogó a los estudiantes de cuál sería la forma más agradable para ser evaluados, estos respondieron en un 40% que les gustaba que ésta se realizara por medio de concursos o competencias entre ellos, otro 40% por medio de juegos o actividades lúdicas y el 20% por medio de selección múltiple. En cuanto a nuestra evaluación, todos los estudiantes éramos calificados con una nota cuantitativa, la cual iba de 1 a 5 en la primaria y de 1 a 10 en el bachillerato. El que obtenía una nota por debajo de 3 o 6 según el nivel era considerado reprobado. De esta manera presentamos una analogía en la cual se compara nuestra evaluación con el proceso de un árbol. La raíz de nuestro proceso formativo fue estructurada gracias a una educación tradicionalista con rígidos cimientos disciplinarios, cuantitativos, memorísticos y evaluaciones estandarizadas. El docente es el único que posee el conocimiento. El tallo está constituido por la década de los 80. Durante la secundaria se continúa con un modelo tradicionalista en el cual se genera una serie de barreras que afectaban el aprendizaje, no solo en cuanto a lo material, sino también lo actitudinal. Las ramas lo conforman la etapa universitaria, en el cual se aportaron elementos muy importantes para la formación profesional fundamentada no solo desde el saber hacer, también desde el ser. Pese a ello se continuaba formando y evaluando desde lo cuantitativo, donde la nota era fundamental para la promoción y permanencia de los estudiantes. Los frutos estarán dados debido a los procesos de formación y aprendizaje significativos alcanzados durante la formación académica dada por la especialización, los cuales dan una serie de herramientas fundamentales para facilitar un cambio en los sistemas de evaluación utilizados, fundamentándose en las necesidades e intereses del estudiante.
De esta manera encontramos de importancia el aporte que hace Pila Teleña a la definición de evaluación, el cual plantea: la evaluación es una operación sistemática integrada en la actividad educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra los objetivos fundamentales y confronta los fijados con los realmente alcanzados. Además, Martínez, también en su concepto sobre evaluación, nos habla de la evaluación como un proceso continuo y reflexivo, planteando: la evaluación de los aprendizajes es un proceso a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor, tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. Por ello, la evaluación y el aprendizaje van de la mano como par dialéctico y modifica estructuras del pensamiento cuando tiene un significado para el estudiante, como lo plantea Ausubel. El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos a su vez modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en la psicología constructivista. La evaluación es parte de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida que el sujeto aprende, simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia, opta entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de él. Esta actitud evaluadora que se aprende es parte del proceso educativo que, como tal, es continuamente formativo. El plan de mejoramiento fue elaborado teniendo en cuenta las teorías de aprendizaje significativos de David Ausubel, Jean Piaget y la didáctica flexible GEMPA, Grupo de Estudio de Educación y Metodología de Investigación y Acción. Este proceso investigativo fue realizado en la institución educativa Eugenio Pacelli, sección C, que plantea en su plan de mejoramiento la evaluación de los aprendizajes significativos del área del lenguaje en los estudiantes del grado segundo, que, según Ausubel, se iniciará con el reconocimiento de los saberes previos por medio de una entrevista o evaluación diagnóstica al iniciar el año lectivo, para identificar la estructura cognitiva del cerebro y la apropiación que tiene cada uno de los estudiantes, como también entrar en un espacio de contacto directo, de diálogo, de conocimiento del mundo personal y de posibilidades del estudiante. Según Grossi, en su didáctica flexible GEMPA, que la denomina clase entrevista, se podrán tener en cuenta los siguientes pasos: lectura de un cuento o historia por parte del docente y luego la realiza el estudiante. Seguidamente el estudiante escribe al dictado un glosario de palabras contenidas en el cuento e identifica el significado de dichas palabras, así como también el tiempo en que sucedió la historia, los momentos de esta y si es una historia real o es un cuento. Así como también se propone dentro del plan de mejoramiento la proclamación pública en las izadas de bandera, los días culturales temáticos, los líderes del mes, con la participación de los estudiantes, los padres de familia y la docente. Esta evaluación formativa permitirá identificar el ascenso progresivo de los estudiantes en cada uno de los peldaños y el reconocimiento público de los avances y éxitos hasta llegar a la meta. Para la educación de los niños y las niñas se hará necesaria la unión y la participación democrática de todos los actores del proceso, para construir acuerdos y deberes instituidos en el Manual de Convivencia de la institución educativa y de obligatorio cumplimiento entre los padres de familia, estudiantes y docentes. Como se tienen una responsabilidad de trabajo cooperativo que requiere de una alimentación permanente de solidaridad, de fortalecimiento del espíritu del dar y recibir por medio de mediaciones pedagógicas, del trato respetuoso hacia los demás, talleres de integración entre los grupos de estudio. La vida en el aula en todas las áreas y en especial en el área del lenguaje siempre se recomienda iniciar con una lectura de un cuento o contexto semántico a través del género lírico, narrativo y dramático, que forman parte de las necesidades, intereses y situaciones de impacto socioculturales de los estudiantes, aprendizaje significativo, didáctica flexible GEMPA y la innovación de propuestas desde la experiencia y práctica pedagógica realizada por el equipo de investigación de evaluación pedagógica. La emoción, el placer son el pegante del aprendizaje. Se puede adaptar y crear gran variedad de juegos y actividades lúdicas.
Todos estos juegos se adaptarán a las variantes requeridas en el proceso de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Para la escritura se utilizarán diferentes recursos como son los cuadernos de todas las áreas, diferentes escenarios y recursos, donde se fortalecen las competencias de ortografía, escritura, lectura y ampliación del vocabulario. Con esta abundancia de palabras, los estudiantes participarán en olimpiadas y concursos de ortografía, de dictados, la semana del cuento, producciones diarias, tanto escritas como orales, de situaciones de impacto. Para la evaluación del aprendizaje, en el plan de mejoramiento se tendrá en cuenta la apropiación de conceptos por parte del estudiante, los cuales se harán por medio de actividades en los cuales se tendrá en cuenta los aspectos de escritura, expresión oral y lectura, los que estarán interconectados con otras áreas por medio del juego, diálogos en los grupos de trabajo proponiendo temas y también desde la espontaneidad del niño. Además se propondrán temas para que redacten y se involucran otras áreas del conocimiento en el cual conocemos la redacción partiendo de unos conceptos previos. Se realizarán lecturas realizando análisis y síntesis de lo que se lee, fomentando la crítica constructiva, plan de mejoramiento. La evaluación de los aprendizajes significativos son un proceso que hace presencia en todos los momentos de la adquisición del conocimiento. Es por ello que en este proceso, que comienza con el plan de mejoramiento, pretende a futuro que los estudiantes ingresen al bachillerato con una buena base conceptual que les permita tener una visión transformadora para que puedan ser competentes en una sociedad cada vez más cambiante.